en medio de todo esto. También al interior de las iglesias no cesan los conflictos entre personas. Se van formando los grupos especiales. Estos son los amigos de Fulano, estos son los amigos de Perano y estos son los amigos de Sutano, fragmentando cada vez más la unidad del cuerpo de Cristo. Así que este tema de resolución de conflictos lo vamos a tocar hoy seriamente a partir del dato bíblico. Y empiezo a leerles a ustedes los versículos que se separé para compartir en esta mañana. Dice la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 8, lo siguiente. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos, les digo esto, porque no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que va el hermano contra el hermano en un pleito, en juicio, ante las autoridades de los incrédulos. Así pues, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, pero ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, la distancia a la pantalla de la computadora y la letra tan pequeña me dificulta leer adecuadamente, pero lo que estoy diciendo, lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia es que ¿por qué razón para dirimir los problemas entre los hermanos tienen que acudir a los juicios, a los juzgados civiles, que desde la perspectiva del apóstol son personas incrédulas? Y le hace dos preguntas a la iglesia. ¿Hay acaso entre ustedes, por pequeños que sean, algunos miembros de la iglesia incapaces de juzgar con buen juicio lo que sucede entre dos de ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que la dignidad de ser hijos de Dios está relacionada con el hecho de que un día vamos a juzgar a los mismos ángeles? En otra parte, la escritura dice que somos los hijos de Dios los que vamos a juzgar a los ángeles caídos, a los demonios, y que nosotros vamos a traer juicio no solamente sobre los ángeles, sino también que vamos a juzgar a este mundo, a todas aquellas personas que se han alineado con la conducta satánica y con la conducta infernal. Ahora, no está hablando Pablo de un juicio en el sentido que debemos comprender el juicio de Cristo, ¿no? Él es el único que juzga la conducta humana y lo va a hacer en su segunda venida, sino que nuestra sola conducta, el habernos separado de este mundo, el haber hecho de nuestra vida una vida llevada bajo otros parámetros éticos de justicia y morales, eso en sí mismo ya implica un juicio a este mundo intrínsecamente hablando. Bueno, en contraste con este texto bíblico, les voy a presentar otro. Esta vez ya es un pronunciamiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, que se refiere al tema, pero desde una perspectiva diferente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, entonces tenedlo por gentil y publicano. De cierto os digo
que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, Jesús nos está diciendo de qué manera solucionar los problemas que surjan, las desavenencias que surjan entre los hijos de Dios, entre los miembros de la iglesia. Si yo creo que un hermano cometió una injusticia contra mí, mi deber es ir, llamarlo aparte, tratar con amor de razonar con él, decirle que me está agrediendo, que me está faltando a la caridad, que me siento humillado por su actitud, por su injusticia hacia mí. Y si este hermano dice que la verdad lo asiste, que él está orando justamente, entonces Jesús recomienda ir a traer dos testigos de entre la comunidad de los santos. Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto y les está diciendo, ¿acaso no hay entre ustedes alguien, por pequeñito que sea capaz de juzgar con juicio y guiado por el Espíritu Santo? Bueno, podemos llamar a dos personas sabias, a dos personas justas, de buen testimonio, personas de oración, personas rectas con un corazón sin, ¿cómo se llama? Sin sesgos, sin prejuicios, para que escuchen el motivo de mi reclamo a mi hermano y para que escuchen su defensa. Ellos tienen la autoridad, según Jesús, lo que está escribiendo aquí en el Evangelio de Mateo, de decidir quién le faltó la caridad a quién. Si aún la persona que aduce tener la verdad de su parte y que aduce estar obrando en justicia, no se humilla, no pide perdón y no corrige su error, entonces la tercera instancia, según Jesús, es acudir a la iglesia misma, es hacer público este tema en la comunidad de los santos. La iglesia entonces tiene un poder de autoridad derivado de Dios. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Con respecto a esto, el libro de los Hechos de los Apóstoles data de una persona, yo creo que lo comenté hace poco, que tiene la osadía de acostarse, de tener sexo con la esposa del papá. Tal acto de agravio, tal acto de inmoralidad, según el apóstol Pablo, es inadmisible dentro de la comunidad de los santos. Exhorta a los líderes de la iglesia a sacarlo de la iglesia, excomulgarlo, no tener más comunión con él, hasta tanto él corrija, pida perdón a Dios y pueda ser digno de nuevo de ser contado entre la comunidad de los hijos de Dios. En ese sentido, entonces, la iglesia tiene la autoridad para atar y desatar. En resumen, desde la perspectiva de Jesús, cuando yo agoto estos pasos que está instruyendo él en la iglesia, y la persona, aun cuando la iglesia le reconviene y le dice, usted no ha hecho caso a la autoridad de los testigos, prácticamente de los jueces, o dígalo de cualquier otra manera como usted quiera llamarlo, entonces la iglesia no tiene otra opción sino de tratarlo como a un publicano. Y esto de tratarlo como a un publicano es tratarlo como a un no creyente. En dos palabras, usted, mientras no corrija su conducta, su forma de pensar, mientras usted no acepte la disciplina de la iglesia, usted no es parte de esta iglesia. No lo reconocemos como un hijo de Dios. En ese sentido, la iglesia ata ese mal testimonio y también queda atado en el cielo. Hagamos un comentario rápido acerca de esto. Estos dos pasajes bíblicos establecen con autoridad, con la autoridad de Cristo y con la autoridad apostólica representada en Pablo, cómo deben de dirimirse los conflictos entre los creyentes dentro del cuerpo de Cristo.
Y el énfasis para acercarse a esta metodología de resolución de conflictos debe ser la justicia, la reconciliación y el testimonio cristiano como pilares de esa dinámica de la resolución de conflictos. Tres cosas: la justicia, la reconciliación y el testimonio cristiano. Jesús está enseñando que si hay perdón, que si el otro pide perdón, la persona ofendida está obligada a perdonarlo y a reconciliarse con él, a decir, ok, ya estamos de acuerdo, ya el Espíritu Santo nos da testimonio, te sigo amando, hermano, voy a seguir orando por ti, espero que corrijas esto, espero que me devuelvas lo que tienes mío, que no te pertenece y nada ha pasado. Eso queda entre tú y yo. Pero si no hay arreglo, si la persona dice no, y si el ofendido insiste en que tiene la razón, entonces llame a uno o a dos testigos, personas sabias, ancianos de la iglesia, ancianos espirituales con madurez espiritual suficiente para dirimir entre estas dos posturas. Una vez que estos dos ancianos o líderes de la iglesia han tomado una decisión unánime guiados por el Espíritu Santo e imparcial, entonces reconvienen a este hermano, al ofensor. Él dice, no, yo sigo teniendo la razón y la verdad está conmigo. Entonces ponen el asunto en consideración de la iglesia en pleno. Ya la iglesia en pleno es otra cosa. Ya la iglesia en pleno es el cuerpo de Cristo. Ya no estamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo en su totalidad. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Jesús termina diciendo que si se nos ha olvidado que donde dos o tres nos pongamos de acuerdo para pedir algo en su nombre, va a ser concedido. El cuerpo de Cristo entonces pide justicia delante de Dios con respecto a esta conducta inapropiada de alguno de estos dos personas en conflicto. El cuerpo de Cristo tiene una orden divina de separar de la comunión de la iglesia a quien así ora. Así que en ese instante esa persona está por fuera del pacto de la sangre de Cristo, por fuera del pacto de la nueva alianza y eterna propuesta por Cristo en la cruz. Grave, bien grave este asunto. Y San Pablo dice que es tan importante hacer esto de esta manera, que es inclusive indigno de la iglesia asistir al tribunal de los impíos para que diriman según su criterio de justicia sobre los asuntos de los santos. Aquí la Escritura está haciendo una división muy clara en el sentido de que ya no somos de este mundo. Cuando usted acepta a Jesucristo, acepta la vida de Cristo en su corazón, acepta amar a sus hermanos y crecer juntamente con ellos en santidad cada día, como lo estamos haciendo en este instante, entonces usted está inscrito en el libro de la vida y usted forma parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo fluye a través de usted y de sus hermanos, con tal nivel de autoridad que cuando usted y dos de ellos se pongan de acuerdo para orar a Dios por algo, Él lo va a hacer, Él lo va a conseguir. De ese tamaño es su nivel de dignidad. Y para San Pablo este nivel de dignidad es tan preciado, debe ser tan preciado en la iglesia y por cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo, que debe ser incluso superior a nuestros intereses personales. Un hermano en la iglesia me quedó debiendo 10 millones de pesos en un negocio porque de una manera arbitraria aduce que no me los debe porque tergiversó el convenio que hicimos por cualquier razón. En vez de ir yo a la justicia ordinaria y decirle a un juez no convertido a Cristo Jesús, que no forma parte de la dignidad de los hijos de Dios, de ese pacto de la alianza nueva y eterna que sirva de juez, de árbitro, de autoridad. En vez de hacer eso, Pablo dice, más bien porque ustedes no sufren el agravio de haber sido defraudados y guardan silencio. Para Pablo es tan importante el testimonio de la iglesia
Es tan importante que no se siente el precedente que una mente controlada por Satanás, porque si una mente no está controlada por Dios, entonces está controlada por el enemigo de Dios. No hay otra opción. Si los actos de una persona no son guiados por el Espíritu Santo, tenga la absoluta seguridad que están siendo guiados por el espíritu contrario. No hay otra forma de definirlo. Y para Pablo esto es claro. ¿Cómo vamos a darle autoridad a un inconverso, a una persona que forma parte de este mundo gobernado por Satanás, para que, entre comillas, venga a hacer justicia dentro de la iglesia, que se supone que es la comunidad de los santos? Eso no tiene presentación. Eso no tiene forma alguna de mirarse con buenos ojos, y eso desdice toda la postura de la doctrina cristiana. Es tan delicado eso para el apóstol que él dice: hombre, yo lo invito a que usted sufra el desagravio, perdón, el agravio, que usted sufra el hecho de haber sido vulnerado en su buena fe, pero que preserve la santidad y el testimonio de la iglesia. En dos palabras, los trapitos sucios los vamos a lavar aquí adentro. Y si va a quedar una mancha y si alguien no quiere hacerlo, pues tenemos la autoridad para separarlo de la comunidad de los santos y censurarlo. Y tal nivel de autoridad que esa persona no va a poder ingresar al cielo en la vida eterna hasta tanto no llegue a un acuerdo con su hermano y sea recibido de nuevo en la comunidad de los santos. No hay posibilidad de ser un cristiano como una rueda y operar como una rueda suelta. No, yo estoy de acuerdo con Dios, yo estoy de acuerdo con el mensaje de Cristo, pero padre, yo no formo parte de ninguna iglesia en especial. Para mí la iglesia es corrupta, es esto, es esto, es esto, es esto. En dos palabras, estás siguiendo a Cristo bajo tu criterio de justicia, no el criterio de justicia del cuerpo de Cristo. Te guste o no, hermanito, así lo determinó Dios. Y la iglesia es santa porque la iglesia fue instituida nada más y nada menos con la sangre de Cristo Jesús. Podemos tener toda crítica sobre la iglesia. Podemos estar en desacuerdo con un 90% de las cosas que se hacen en la iglesia, pero nos guste o no, la iglesia es el medio a través del cual Dios santifica, se gloría, y Dios hace que este mundo mire que su reino realmente fue restablecido en la creación, en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios es la cabeza de Cristo. De ese orden de ese orden jerárquico nos está hablando la Biblia. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, perdón, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando nos está diciendo que Cristo es la cabeza del varón, nos está hablando en sentido figurado de que Dios es la cabeza del cuerpo. La iglesia en sí misma es ataviada como una novia, como la esposa de Cristo. Ese nivel de dignidad de una mujer pura, de una mujer digna de su esposo, de una mujer que debe comportarse, que debe actuar, que debe pensar y que debe ser la mano derecha de su esposo, esa idea la tenemos nosotros muy clara en la enseñanza que la Biblia tiene acerca del matrimonio. Y esta comparación es perfectamente válida. Ese nivel de pureza, ese nivel de dignidad que nos otorga el haber sido cristianos, el haber tenido la opción de entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser un valor superior a cualquier pretensión de beneficio propio en este mundo. Muchos critican y de una manera
casi misericordia, la doctrina del diezmo, las ofrendas y el deber de dar, en dos palabras. Llámelo como lo quiera llamar usted, pero es un hecho que la Biblia sí establece el nivel, perdón, la responsabilidad de cada hijo de Dios en el sostenimiento de la obra de su Padre que está en el cielo. Yo me ocupo de las cosas de Dios a través de las ofrendas, el diezmo y mi participación en tiempo y oración y mi actividad permanente en ese propósito de la iglesia, que es dar a conocer la salvación, el evangelio de la salvación a este mundo perdido. Y Dios se va a ocupar de mí. Por eso Dios dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y todo va a ser añadido a tu vida. Nos guste o no, tenemos un deber con la iglesia. Llámelo diezmo, llámelo ofrenda, llámelo como lo quiera llamar. Dios lo llama un deber santo. Dios lo llama una adecuada mayordomía. Dios lo mira de esta manera. Tú y yo trabajamos juntos. Tú me entregaste tu vida, tus proyectos, tus pensamientos, tus problemas. Yo decidí darte la mano y vivir contigo tu vida, tus situaciones difíciles, tus alegrías, tus metas, tus anhelos tomados de la mano y andar en ese sentido todos los días de tu vida que te falten juntos. Te voy a enseñar a ser mi siervo. Y ser siervo es ser administrador de la riqueza de Dios. Y la riqueza de Dios no es solamente espiritual, la riqueza de Dios es en todo sentido. Así que como siervo del Señor, voy a decir, Señor, gracias por mi servicio. Tú me das el 90% de lo que produce tu negocio. Y tú te reservas el 10% para continuar haciendo tu obra, tu propósito en este mundo. Es apenas justo. Presénteme usted un socio que ponga la bendición, facilite las cosas, aleje los enemigos, bendiga a los clientes y traiga prosperidad, y solamente le pida, si es que usted es un adepto a la doctrina del diezmo, el 10%. O si es que usted quiere medir eso en términos de justicia y llamarlo ofrenda, llámelo como quiera, pero tiene que haber proporcionalidad en sus acciones. Tiene que haber justicia en sus actos. Usted no puede pretender la bendición de Dios para ganarse 100 millones de pesos, ir a la iglesia y darle 1,000 pesitos al diácono o 1,000 pesitos a la obra de Dios. Eso es utilitarismo. No hay proporción, no hay justicia, no hay reciprocidad en esa relación. Es una relación de ventaja. ¿Cuánto debo donar o cuánto debo diezmar? Es un problema más de conciencia. Es un problema más de su madurez espiritual, de su compromiso con Dios. Una vez Jesús estaba en la entrada del templo y veía cómo muchas personas llegaban y ponían su ofrenda en el carrito, o qué sé yo, allí. Y de pronto se acerca una anciana y esta ancianita muy pobre saca un denario y lo deposita allí. Entonces Jesús le dice a quienes estaban con él: de verdad les digo que todos los que ofrendaron y trajeron su ofrenda antes que esta anciana ya recibirán su recompensa aquí en la tierra, porque Dios no se queda con nada de nadie. Pero esta anciana tiene su recompensa en el cielo, porque dio de lo que tenía ella para vivir. Ella dio no de lo que le sobraba, sino que lo dio todo. En ese denario estaba representado un poquito de pan, que quizá era lo único que iba a comer esa anciana ese día, y se lo dio a Dios. Se lo dio en humildad. Fue la última que llegó porque no se consideraba digna de hacer la fila para ofrendar junto con los ricos, con los de mayor opulencia, con los que hacían alarde de, de querer ser vistos haciendo la ofrenda en el templo. Ella con mucha humildad llegó al final y entregó todo lo que tenía para vivir.
¿Qué estás entregando tú? Qué vergüenza, llevas 10, 12, 15 años en el Evangelio y estás entregándole a Dios de lo que te sobra. Como si Dios fuera una gallina que le tiramos los sobrados, o el perro de la casa que le ponemos los sobrados, o un cerdo que estamos criando a puntes sobrados. Es muy común en los campos mandar las señoras a los niños, vea, vayan de los vecinos a recoger los sobrados para dárselos al cerdo, o al perro, o a cualquier animal. Así tratamos a Dios. Tú le estás dando a Dios de lo que realmente necesitas, lo estás compartiendo con Él, por ese deber de hijo, por esa relación de hijo con el Padre, por esa solidaridad afectiva y emocional con Él, o le estás dando de lo que te sobra. Y muchos de nosotros tenemos que vivir de las sobras de la iglesia. No es justo tener siervos de Dios pasando las necesidades que pasan. No es justo. Créame que no es justo. Uno de nuestros misioneros en África tiene un ministerio que sostiene con mucha dificultad y es un sitio donde él ayuda a los niños. Me reservo el nombre del país, un país de África muy afectado por el VIH. Y esta enfermedad llegó con tal fuerza a esta región de África que dejó millones de niños sin papás, no futuros. Y él tiene un orfanato. Él llegó allá, él es un agricultor, y él llegó allá a trabajar la tierra para poder vivir con su esposa y sus 2 hijos. Pero cuando él llegó como rector de esta iglesia, lo primero que hizo fue salir a visitar las personas del entorno, a presentarse como sacerdote y pastor de la iglesia. Y empezó a notar que habían demasiados niños maltratados afectiva y físicamente en lugares porque ya no tenían papás, los había matado esta enfermedad. Habló con su esposa y con mucho esfuerzo sobre los 2 niños que ya eran de ellos, recibieron 5. Para darles la alimentación y para intentar educarlos. Fue tal la demanda, y este hombre tiene un corazón de pastor, entonces empezó a tocar el corazón de los vecinos y les decía, por favor, deme albergue para estos 2 niños y yo voy a tratar de darles lo necesario para que ellos se eduquen y coman. Y de esta manera ha sensibilizado muchas familias de miembros de esta iglesia a poner sus casas al servicio de un orfanato colectivo. Y Dios ha empezado a proveer para él y para las necesidades de estos niños, sobre todo las necesidades básicas de alimento, vestido y educación. Con mucha dificultad, cada provincia está diezmando para ellos. Nada, $500 al mes. Pero para él eso es una fortuna. Con eso él tiene que estirar ese dinero. Yo no sé cómo hace para sostener en este instante 75 niños. Un ministerio que inició hace 10 años, ya los niños mayores están empezando otro nivel de estudios, y a medida que los niños crecen, más costoso se hace sostenerlos. Tus hijos propios podrían tener otro nivel de vida, podrían tener otro nivel de comodidades, pero no. Están sujetos y sometidos a la precariedad de sus hermanos en Cristo que forman parte de este orfanato. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuántas veces en vez de ayudar estás criticando, deformando y destrozando con tus labios, maldiciendo con tus palabras la iglesia?
La iglesia es santa, hermano. Y la iglesia, la santidad de la iglesia no depende de tus críticas, gracias a Dios, ni de las mías. La iglesia es la niña de los ojos de Dios y está bendecida por Dios en sus riquezas en gloria. No necesita absolutamente nada de ti. Tú eres el que necesita la iglesia. Tú eres el que necesita que exista esa iglesia para poder ejercitar tu corazón, tu maltrecho corazón, y decirle a Dios cada 30 días, cada que tú recibes una bendición por el fruto de tu trabajo: Padre, esta es tu parte. Esta es tu parte. Ayer hablaba con un papá, me hizo llorar. Un hombre ya entrado en años, luchó y trabajó toda su vida y lo dio todo por sus hijos. Ahora sus hijos están en una muy buena postura económica, se educaron, gracias a Dios, viven aparte y escasamente se dan cuenta que el papá está bien o mal de salud, porque la mamá los llama de vez en cuando a decirles cómo están. Ellos asumen que el papá todavía es autosuficiente. Ellos asumen que todo está bien en la casa de sus padres. ¿Y sabe qué motivó a este señor a hablar conmigo? Estaba yo en el parque, a 2 cuadras de esta casa donde vivo, sentado, haciendo un poquito de relax, mirando, qué sé yo, relajándome. Y veo a un señor muy triste con un pañuelito en la mano, jugándose la cara. Que me le acerco con prudencia y empiezo a hablar con él y me dice: hombre, a usted no le ha pasado, usted está muy joven, pero a usted no le ha pasado, imagínese que yo estaba joven, ¿no le ha pasado que a veces usted es como un niño? Y yo le decía: sí, claro, a todos nos ha pasado. ¿Y por qué me dice eso? Cuénteme. Y dice: porque yo tengo tantas ganas de un helado y no me lo puedo comer. Vengo a este parque y no le estoy pidiendo, señor, porque yo lo respeto mucho, me decía el señor a mí. No le estoy pidiendo nada, simplemente usted me pregunta por qué estoy llorando y yo le estoy diciendo. Yo veo los otros señores de la misma edad mía que compran las crispetas, hacen sus cositas. Y yo soy un niño, yo también, yo me antojé de un helado y no me lo puedo comer. Mis nietos, cuando les ponen la comida en la mesa y no les gusta, la tiran al suelo. Y con un grito mandan a callar a su mamá y a su papá. En eso quedó mi esfuerzo, en eso quedó mi vida, en eso quedó toda mi energía y toda mi fuerza. ¿Para qué viví? Aquí estoy yo pensando si de verdad sí eso valió la pena. Me hizo llorar, en serio. Anécdotas. Pero volviendo al tema, ¿cómo estamos dirimiendo nuestros conflictos? ¿Hasta dónde nuestro corazón pegado a las riquezas de este mundo nos hace no solamente ser injustos con nuestro hermano, sino menospreciar a Dios en la forma en que ya se los he estado diciendo? Les invito a hacer una oración en este instante conmigo y con estas palabras y con esta reflexión en sus corazones. Quiero que compartan conmigo esta oración. Amado Dios, hoy elevamos ante ti nuestras voces para pedirte que renueves en nosotros el llamado a la santidad. Enséñanos a vivir como templos vivos de tu Espíritu Santo, manteniendo la dignidad que nos has dado como hijos tuyos a través de Cristo Jesús en la cruz. Ayúdanos a ser fieles reflejos de tu amor,
portadores de tu paz y testigos de tu verdad en un mundo que tanto necesita de ti. Fortalece nuestros corazones para resistir las tentaciones y purifica nuestros pensamientos, palabras y acciones para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Y haznos instrumentos de reconciliación y permítenos vivir en unidad con nuestra comunidad de hermanos, disfrutando de la santidad con ellos y creciendo cada día con ellos en tu presencia, guiados por la gracia y la misericordia de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Queda muy claro la forma en que la Biblia nos dice cómo resolver los conflictos. Y tiene una instrucción muy clara para resolver los conflictos como hijos de Dios, como miembros del reino de los cielos, que no es para nada el reinado de este mundo. La dignidad de ser hijos de Dios, la dignidad de la santidad de la iglesia, de mi propia santidad, debe ser mayor a mi apego a las riquezas de este mundo. No debo darme yo el lujo de permitirle a una mente que no está controlada por el Espíritu Santo que haga justicia en mi vida. Eso es contradecir todo el principio de la salvación y de mi relación con Dios. Queda solamente una pregunta que sale a colación. Entonces, ¿cómo hacer si nosotros vivimos en este mundo y tenemos interacción con este mundo? ¿Cómo hacemos? La Biblia tiene una orientación, un consejo que darnos a todos en ese sentido. Dice, en relación con los negocios y sociedades con este mundo, la Biblia enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas y que no hay comunión entre lo bueno y lo malo, porque nunca serán compatibles. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué compañía tiene la justicia con la iniquidad, o qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Eso dice Pablo a la iglesia en otra de sus intervenciones, de sus escritos. Es un hecho que vivimos en este mundo y podemos tener y tenemos que tener negocios en este mundo. Si yo voy donde un médico inconverso para que me preste un servicio, le pago por su servicio y eso es justo. Si yo voy a un supermercado, yo pago por lo que necesito comprar allí. Si yo tengo algo que vender, se lo vendo a un precio justo a alguien y que me pague lo justo por eso. Pero de allí a tener una sociedad conyugal con una persona que no tenga temor de Dios es un suicidio, créame. De allí a yo tener una sociedad comercial con una persona que no tiene temor de Dios es un verdadero suicidio y es una tortura para mí. Porque Dios, si me bendice a mí, va a terminar bendiciéndolo a él. Y si Dios quisiera traer juicio a su conducta errática y a su conducta injusta y pecaminosa, tendría que hacer también juicio conmigo. No contristéis el Espíritu Santo de Dios. Como cuando usted es papá y ve que su hijo se está relacionando con personas adictas a las drogas, con pandillas de jóvenes malos que no tienen respeto a la vida, como cuando usted ve que un hijo suyo se está perdiendo en la prostitución por ser homosexual o por ser una mujer que quiere ganar dinero fácilmente. No contristemos el Espíritu Santo de Dios haciendo asociaciones con este mundo que para nada convienen.
porque recuerde, hermano, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y no hay forma de vivir armónicamente entre la justicia y la injusticia. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberme escuchado. Y bueno, nos vemos mañana y de nuevo a mis hermanos de Meet. Les presento de nuevo excusas y trataré de respetar mucho más su tiempo con las intermitencias de lo que me sucede cada día, ¿no? A veces uno quisiera tener días de 48 horas y tener 4, 5, 6 asistentes para cada cosa, pero no es tan sencillo. Dios les bendiga, un abrazo muy grande, los quiero mucho y que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias. Amén. Que Dios lo bendiga.